Hola, bienvenidos a Historias de la Humanidad. Nos presento, soy Renata García, Andrea Rodríguez y Ricardo Rodríguez. En este podcast, donde exploraremos los momentos claves de la historia y analizamos sus impactos en la actualidad, hoy hablaremos en específico sobre un episodio muy oscuro de nuestra historia reciente, el genocidio de Ruanda de 1994, una tragedia que nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos. Sin duda, un tema difícil, pero necesario. Este conflicto entre Tutsis y Hutus dejó aproximadamente 800,000 muertos en solo 100 días. Es un ejemplo desgarrador de cómo se quebrantan los derechos humanos cuando se deja que el odio y la división se intensifiquen. Exacto. Hoy queremos profundizar en el contexto para entender cómo comenzó esta división y, sobre todo, explorar qué papel jugaron los derechos humanos, o más bien, la falta de respeto por ellos. Para entender este conflicto, primero hay que retroceder en el tiempo, antes incluso de que existieran estas tensiones. Los Tutsis y los Hutus convivían en Ruanda desde mucho antes, pero fue en la época colonial, cuando llegaron los belgas, que se intensificaron estas divisiones. Es interesante porque los colonizadores usaron características físicas como la altura y la forma de la nariz para distinguir entre Tutsis y Hutus. Así, los belgas asignaron roles de poder a los Tutsis a quienes veían como superiores según sus estándares raciales. Y eso generó resentimiento, ¿verdad? Los Hutus, siendo la mayoría de la población, se sintieron excluidos y marginados en su propio país. Con los años, esto se fue acumulando y las tensiones se hicieron cada vez más fuertes, hasta llegar a un punto de quiebre. Este resentimiento creció hasta que en 1994 la tensión se convirtió en violencia extrema, desatando uno de los genocidios más rápidos y brutales de la historia moderna. Todo comenzó el 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente Hutu de Ruanda, Javier Imana, y otros miembros de su gabinete fue derribado. Su muerte fue la chispa que encendió una brutal masacre. Lo terrible es que los medios de comunicación jugaron un papel clave en este genocidio. Las estaciones de radio llamaban abiertamente a la población Hutu a matar a sus vecinos Tutsis, usando un lenguaje de odio y deshumanización. Las primeras víctimas en Kigali, Ruanda, fueron los líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y personalidades tutsis. Ser identificado como tutsi o incluso confundido con uno implicaba la ejecución sumaria inmediata. Las matanzas, que al principio afectaban a tutsis sospechosos de apoyar al Frente Patriótico Rwandés, se extenderían a tutsis de ambos sexos de todas las edades e incluso afectaba a los hutus moderados. En cuestión de días, el país entero se transformó en un campo de exterminio. Personas comunes, incluso familias, fueron llevadas a cometer actos terribles contra sus vecinos. Durante los 100 días siguientes, 800,000 personas fueron asesinadas. La mayoría eran tutsis, pero también hubo hutus moderados que fueron perseguidos y asesinados. Y mientras tanto, la comunidad internacional, incluyendo a la ONU, prácticamente no hizo nada para detenerlo. Aunque había presencia de la ONU en Ruanda, no tenía ni el mandato ni los recursos para intervenir. Es uno de esos momentos en que uno se pregunta cómo es que algo tan grave pudo pasar frente a los ojos del mundo sin que nadie lo detuviera. Me parece que están equivocados. Recuerden que la Organización de las Naciones Unidas sí intervino en este conflicto que ocurrió en el territorio ruandés. Tienes razón, no lo recuerdo bien, pero me parece que incluso crearon un órgano internacional especial para este conflicto, pero no recuerdo su nombre. Yo sí lo recuerdo, es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pero me parece que hubo una intervención antes de la creación de ese tribunal. En 1994, las Naciones Unidas tenía fuerzas de mantenimiento de la paz en Ruanda, en los momentos y lugares en que se estaban cometiendo actos de genocidio. Durante la matanza, algunos soldados de estas fuerzas perdieron la vida tratando de defender a las víctimas. Sin embargo, en lugar de enviarles refuerzos, las Naciones Unidas retiró estas tropas, de conformidad con la decisión adoptada a ese respecto por los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Sí, no sé si estoy bien, pero creo que fue la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda uno de los componentes principales de la presencia de las Naciones Unidas en ese país. Era una operación tradicional y consensual de mantenimiento de la paz, cuyo mandato no comprendía la capacidad de prevenir un genocidio. Según yo, se había establecido para contribuir a la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha, firmado el 4 de agosto de 1993, pero para nada
se había planeado, configurado y desplegado para que desempeñara una función decidida y preventiva en caso de genocidio, sino para que, a la larga, facilitara un proceso de paz que llevara a la creación de un gobierno de transición de base amplia. Ciertamente la misión era más pequeña de lo que se había recomendado inicialmente. Había tardado en prepararse y carecía de tropas debidamente adiestradas y de los pertrechos adecuados. Lo bueno es que no te acordabas. Pero ya, en serio, es un conflicto de suma importancia. Su gravedad fue tal que fue el segundo conflicto en el que se juzgaba a un ex jefe de gobierno. Incluso se le equipara a lo ocurrido en el juicio de Nuremberg, con la diferencia que la violación fue utilizada como un instrumento para llevar a cabo el genocidio. El genocidio en Ruanda representa una violación de los derechos humanos de una magnitud inmensa. Se violaron los derechos a la vida, a la seguridad, a la integridad física y mental de cientos de miles de personas. La dignidad humana fue completamente ignorada. Sí, y eso nos recuerda a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y aquí estos derechos fueron arrebatados de la forma más brutal. Es realmente impactante cómo se destruyeron familias enteras, se violaron a mujeres, a niñas y separaron comunidades. No fue solo una masacre física, sino también una destrucción moral y emocional del pueblo ruandés. Es duro, pero recordar y hablar de esto es una forma de honrar a las víctimas. Nos muestra lo que pasa cuando dejamos que el odio crezca y se normalice. Y cuando el mundo decide mirar hacia otro lado, este genocidio nos enseña que la inacción también es una forma de permitir violaciones a los derechos humanos. Después de la tragedia, Ruanda tuvo que enfrentar la ardua tarea de reconstruirse y sorprendentemente se ha convertido en un ejemplo de reconciliación y paz. Las iniciativas de justicia comunitaria, como los tribunales Gakaka, permitieron a las comunidades procesar a los culpables y fomentar el perdón. Es un proceso impresionante, porque no solo se trató de juzgar, sino también de sanar como sociedad. A veces es difícil imaginar que personas que vivieron esa violencia pueden estar trabajando hoy juntas por un futuro en común. Exacto. Hoy en día, Ruanda nos muestra que, aunque el dolor persiste, la reconciliación es posible. Es un recordatorio de que, si no aprendemos de estos momentos, estamos condenados a repetirlos. Así es, en conclusión, el genocidio en Ruanda es una lección sobre la importancia de la memoria, de proteger los derechos humanos y de evitar que la indiferencia nos ciegue ante el sufrimiento de otros. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este tema es duro, pero necesitamos recordar para honrar a las víctimas y comprometernos a hacer una sociedad más justa y vigilante. Si este tema te conmovió, compártelo. La memoria es nuestra mejor arma contra la repetición de estos horrores. Hasta la próxima.